Buenas noches, gracias a todos los participantes por acompañarnos hoy en una conferencia más de AMLAR. En esta oportunidad, a cargo del Comité de Situaciones Clínicas Frecuentes, con el tema de enfoque de rehabilitación cardiopulmonar en EPOC. Hoy día nos acompañan dos ponentes. Les recuerdo, por favor, que todas las consultas, aportes y o preguntas que deseen hacer los pueden ir dejando en la casilla de chat. A continuación voy a dar pase a la doctora Arabeli Carrera. Ella es médico fisiatra, directora del Comité de Situaciones Clínicas Frecuentes de AMLAR. Adelante, Arabeli. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes y gracias por el soporte y todo para poder hacer estas reuniones. Para mí como directora de este comité, que es bastante nuevo, que recién se está instaurando, nos complace presentarnos en la primera charla de este ciclo de conferencias. Y para comentarles un poquito, para quienes no han visto el video, nuestro comité busca reunir todas esas áreas, como por así decirlo, que muchas veces son vistas como más pequeñas dentro de la rehabilitación, como son la rehabilitación pulmonar, rehabilitación cardíaca, oncológica, unidad de cuidados intensivos, hemofilia. Y entonces, el objetivo de este comité es ir uniendo todas esas otras especialidades dentro de la rehabilitación que nos permitan difundir y compartir cada vez más esta información y ampliar los conocimientos a nivel latinoamericano para que podamos ir haciéndolo en todos nuestros países. Entonces, sin más, dejo con ustedes al doctor. En esta charla tenemos tanto a mi subcomité de rehabilitación cardíaca como rehabilitación pulmonar, siendo el coordinador de rehabilitación pulmonar el doctor Juan Carlos García y de la rehabilitación cardiológica la doctora Celina Setena. Entonces los dejo con ellos para que nos compartan un poquito de sus subcomités. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. La verdad es para nosotros un placer participar en este tipo de actividades con todos ustedes. Obviamente, tener este acceso a América Latina, pues es todavía aún más enriquecedor para todos nosotros quienes nos desempeñamos en el mundo de la rehabilitación. Como acaba de comentar la doctora Arabeli, pues un servidor se encuentra a cargo de la coordinación del subcomité de rehabilitación pulmonar, quien actualmente está conformado por 5 colegas míos, todos mexicanos, todos con el posgrado en rehabilitación pulmonar, y actualmente todos estamos laborando en este campo y que nos permite compartir con todos ustedes nuestras experiencias. Dentro de nuestros objetivos como subcomité es generar cada día más contacto estrecho con América Latina, para lo cual hemos compartido nuestras propuestas. Dentro de ellas, todas giran en el sentido de tener cada día más contacto con médicos residentes y con médicos ya formados, todos médicos fisiatras. La intención nuestra es compartir nuestra experiencia en el mundo de la rehabilitación pulmonar y que, como bien acaba de mencionar la doctora, que cada día crezca más el interés por estos dos campos, los cuales nos trae el día de hoy. Entonces, nuestra intención es generar cada día más contacto a través de cursos, ponencias, talleres, eventos en donde podamos difundir y otorgar de cierto modo algún tipo de capacitación, tanto en fisioterapia respiratoria como en el programa completo de rehabilitación pulmonar. Entonces, esos serían nuestros objetivos principales. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a las actividades de este foro, para lo cual me permito presentar a mi colega y amiga de trabajo, la doctora Esperanza Trejo Mellado, quien es médico especialista en medicina de rehabilitación, tiene un posgrado en rehabilitación pulmonar y actualmente se encuentra laborando en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias acá en Ciudad de México, en donde se desempeña de manera exitosa en la atención de pacientes neumópatas crónicos
y que hasta antes de la pandemia comenzamos a desarrollar un campo interesante en la cardiopatía combinada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo cual, pues hoy vamos a hablar de este tema. Enseguida voy a dar lectura a un caso clínico, el cual vamos a desarrollar la charla alrededor de este paciente. Cada uno de los ponentes vamos a platicar un poco acerca de la intervención de nuestros programas, tomando como base lo que se presenta en el siguiente caso clínico. Por lo tanto, tenemos a un paciente identificado como MSC, es un masculino de 60 años de edad, tiene un diagnóstico de envío, infarto agudo al miocardio en enero de 2023, más coronariografía, más intervención coronaria percutánea posterolateral coronaria derecha y rama ventricular posterior. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular, identificamos la edad, el factor genético, sedentarismo, hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, personalidad tipo A, tabaquismo con un índice tabáquico de 22.5 que lo pone en un riesgo intenso de EPOC. El paciente fue enviado al servicio de cardiología. En ese momento negaba sintomatología cardiovascular, solamente sintomatología respiratoria representada por tos de tipo seco. No cuenta con un plan de alimentación indicado, prescrito por un especialista en nutrición. Aparentemente hay un adecuado apego al tratamiento farmacológico y se identifica independiente para las actividades de la vida diaria. Solo para traslado refiere el uso de un auxiliar, como es una silla de ruedas. Acude al servicio de rehabilitación y en ese momento, en su evaluación, refiere como padecimiento actual haberlo iniciado el 20 de enero del 2023, presentando un dolor precordial en reposo de tipo opresivo, en una intensidad 10, con irradiación a cuello y maxilar que no cede y tiene una duración de más de 30 minutos, acompañado de descarga adrenérgica, náusea y vómito, además de sensación de muerte inminente, por lo que acude al servicio de urgencias. Se administra isosorbide y nalbuphina sin ceder el dolor. Se diagnostica un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST en la cara inferior con extensión a ventrículo derecho, bloqueo aurículo-ventricular de primer grado y bradicardia sinusal, motivo por el cual se tromboliza con tenecteplasa. Posteriormente presenta descenso del segmento ST con complejo QS en cara inferior. Refiere que a su envío hay presencia de edema pulmonar. Previamente se le había mencionado el diagnóstico de POC sin tener un tratamiento específico. Inicia un protocolo de estudio el 26 de enero con un ecocardiograma transtorácico en donde reportan un síndrome coronario agudo, un infarto inferior con una disfunción sistólica moderada, ventrículo derecho con función sistólica conservada, con hipertensión pulmonar, reportan una presión de la arteria pulmonar en 28 milímetros de mercurio, con una presión capilar pulmonar de 11 milímetros de mercurio, una fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 42%. Se realiza una coronariografía más una intervención coronaria percutánea posterolateral con lesión en segmento proximal del 75% en coronaria derecha dominante, con lesión larga en segmento medio y proximal del 80%. Una rama ventricular posterior con lesión proximal del 75% y se procede a realizar intervencionismo coronario percutáneo con una colocación de stent a posterolateral distal, un stent a rama ventricular posterior y uno más a coronaria derecha, todos siendo exitosos. Durante la exploración física se reporta un paciente con edad aparente similar a la cronológica, consciente, orientado, funciones mentales superiores conservadas, marcha independiente, trayectos largos en silla de ruedas, cuello sin ingurgitación yugular ni soplos carotidios, campos pulmonares disminuidos en ruidos respiratorios, principalmente en ápices, ruidos cardíacos rítmicos, miembros superiores con ligera aterocianosis distal y miembros inferiores sin edema. Nos comparten una espirometría de un mes previo al padecimiento actual, en donde reportan un
volumen expiratorio forzado del primer segundo del 60% del predicho. Lo reportan con una obstrucción moderada, con una mejoría tras la administración de bromuro de hipratropio. Un electrocardiograma basal con un ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, y con una imagen de bloqueo de rama izquierda sin datos de isquemia o necrosis. Reportan una caminata de 6 minutos, la cual se mencionan 2 pausas menores de 10 segundos con datos de angina atípica, una distancia recorrida de 281 metros, un VO2 calculado de 12.07 mililitros por kilo por minuto, en una escala de Borg en 18, con una respuesta presora disminuida y cronotrópica plana, una frecuencia respiratoria de 26, saturación de 83%, un gasto metabólico de 3.45 meds, y lo clasifican en grado 3, en una clase funcional grado 3. El electrocardiograma posterior a la caminata se reporta con un ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 56 latidos, sin cambios al basal. Dentro de sus laboratorios, bueno, se reporta una glucosa de 97 miligramos, un BUN de 10 miligramos por decilitro, colesterol total de 235, triglicéridos de 215 y ácido úrico de 5.2. Dentro del tratamiento que se reporta en ese momento, se menciona Conviven Respimat, 2 disparos cada 12 horas, ácido acetil salicílico, una tableta diaria, bisoprolol una vez al día y atorvastatina 4 tabletas cada 24 horas. Eso es lo que se menciona en cuanto al caso clínico. Y bueno, a continuación le doy la palabra a la doctora Esperanza Trejo, quien nos va a hablar acerca del impacto funcional del paciente con EPOC más insuficiencia cardíaca. Adelante, doctora, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, específicamente les voy a hablar de lo que es el enfoque de rehabilitación pulmonar en el paciente con EPOC. Es fundamental que entendamos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las principales causas de morbimortalidad en todo el mundo y es la tercera causa de discapacidad a nivel mundial entre las enfermedades no transmisibles. A pesar de los avances farmacológicos, siempre el paciente persiste con sintomatología respiratoria, sufre frecuentes exacerbaciones que lo llevan a diferentes hospitalizaciones y por consecuente incrementa su mortalidad. La iniciativa global de las enfermedades obstructivas crónicas en el 2023, que es la que clasifica y hace el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dentro de sus lineamientos del 2023, establece que el diagnóstico siempre debe ser confirmatorio a través de una espirometría, en la cual se debe de evaluar lo que es el FEP1 y de acuerdo al mismo catalogarlo en las diferentes clasificaciones. En lo que encontramos que se dividen en 4 estadios de acuerdo al GOL, dependiendo del porcentaje de la obstrucción en el FEP1. Y también toma en cuenta el número de exacerbaciones, así como la presencia de síntomas respiratorios a través del cuestionario CAT o también lo establecido a través de la clasificación, de la escala de clasificación modificada de la disnea, para poderlo catalogar en los diferentes estadios. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder estadificar y llevar el seguimiento del mismo. Es importante que en esa misma guía nos establece que ya hay una evidencia importante de la intervención del efecto en el efecto que tiene la rehabilitación pulmonar sobre la mortalidad, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron una exacerbación reciente o que hayan sido hospitalizados recientemente. Entonces, la implementación de rehabilitación pulmonar en estos pacientes mejora la mortalidad o incluso el volver a reincidir en una hospitalización reciente.
También la misma guía establece que la rehabilitación pulmonar va a mejorar principalmente los síntomas, la disnea, el estado de salud, y va a mejorar la tolerancia al ejercicio en pacientes estables, así como reducir las hospitalizaciones de los pacientes con exacerbación, como acabo de mencionar, y también tiene un impacto a nivel de la mejoría en los síntomas, tales como ansiedad y depresión. Ahora, los factores de riesgo con respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tendrán mayor impacto a nivel de la funcionalidad y que atañen a la parte de rehabilitación va a ser la inactividad física, que es uno de los factores del estilo de vida que conllevará una desventaja y conducirá a una espiral funcional en el cual los síntomas respiratorios van a predominar y van a limitar las actividades físicas y posteriormente las actividades de la vida diaria. Esa intolerancia al ejercicio es el punto clave con respecto a los pacientes con EPOC, que va a predisponer a largo plazo en mayores hospitalizaciones y un incremento en la mortalidad en estos pacientes. Las enfermedades cardiovasculares, es importante que lo reconozcamos, van de la mano también de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo en los estadios más avanzados, teniendo así un incremento en la discapacidad y la calidad de vida que contribuyen a su supervivencia. Ya metiéndonos a la parte del programa de rehabilitación pulmonar, tenemos que, de acuerdo a la ATS, en su última actualización del 2013, menciona que es una intervención integral basada en la evaluación minuciosa del paciente seguida de terapias adaptadas al mismo, diseñadas para mejorar su condición física, psicológica en los pacientes con enfermedades crónicas. Siempre se debe de establecer una intervención integral, siempre debe de ser individualizada, y adaptada a los pacientes para mejorar sus funciones físicas, fisiológicas, psicológicas y sociales, y también promover la adherencia a largo plazo en los comportamientos para la mejora de la salud. Eso vendría a cabo en la parte del apartado de educación y adherencia al mismo. Ahora, para estimar de manera precisa la capacidad funcional es importante establecer algunas pruebas de esfuerzo o algunas pruebas de ejercicio cardiopulmonar que nos van a determinar o que van a proporcionar información sumamente fundamental de la condición del sistema cardíaco, de la condición del sistema respiratorio, así como del músculo esquelético, y con ellas poder establecer la evaluación de la capacidad del ejercicio y con ellas establecer llevar a la última parte, pero no menos importante, del programa de rehabilitación pulmonar, que es el acondicionamiento. La evaluación de estos mismos puede ser llevada a cabo a través de pruebas de laboratorio o pruebas de campo. Las pruebas de laboratorio son todas aquellas las cuales requieren de equipo sofisticado, de grandes equipos que se realizan, como acabo de mencionar, a nivel de laboratorio, de las cuales la prueba de ejercicio cardiopulmonar es el estándar de oro para delimitar la limitación del ejercicio y será con la cual podemos establecer el programa. Sin embargo, hay otras pruebas, sobre todo las pruebas de campo, que se pueden realizar en este tipo de pacientes, sobre todo con alguna afección de tipo cardiovascular, en los que la limitación de los síntomas respiratorios va a repercutir en el impacto de su capacidad del ejercicio, pudiendo tener mayor información a través de pruebas de campo. Existen dos pruebas de campo muy importantes, de las cuales tienen buena validez y reproducibilidad. En ellas están las pruebas submáximas, la prueba de caminata de 6 minutos o el test de shuttle como prueba máxima, igual ambas de campo. En la prueba de caminata de 6 minutos es una pista completamente recta que mide 30 metros, en las cuales el paciente recorre el pasillo durante 6 minutos. En esta se evalúa lo que son los síntomas, disnea, fatiga, y se evalúan las variables fisiológicas. Y con respecto a la shuttle, es una prueba limitada por síntomas y limitada por una velocidad incremental estimulada a través de un audio pregrabado, en la cual consta de una pista de 10 metros y esta igualmente mide lo que es la disnea, fatiga y variables fisiológicas. Una vez teniendo en cuenta este aspecto, tenemos que, con lo arrojado con las diferentes pruebas, el acondicionamiento del programa de rehabilitación pulmonar está estandarizado en
un entrenamiento supervisado regularmente de 2 a 3 veces a la semana, logrando completar mínimo de 8 a 12 semanas con un número total de sesiones supervisadas hasta 36. Y estas deben de sí o sí completarse con un programa domiciliario, el cual no va a ser supervisado, pero sí implementado para cada uno de los pacientes de acuerdo a sus necesidades el resto de los días que no se realice actividad física supervisada. Como bien sabemos, ya el Colegio Americano de Medicina del Deporte establece ya los lineamientos con los cuales debemos de estandarizar lo que es un acondicionamiento físico. En pacientes con enfermedad pulmonar se determina que se debe de trabajar tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza y siempre trabajar el resto de las capacidades. Con respecto a la modalidad, pues en el ejercicio aeróbico se pueden implementar desde caminata, la implementación de bandas sin fin, la instauración de cicloergómetro y se debe de elegir de acuerdo a las características de la prueba antes señalada, ver si es candidato para una actividad de tipo continua o un tipo interválica. Y lo que nos atañe a esta parte de la plática es pues la intensidad. La intensidad va a ir de acuerdo siempre a las pruebas de función respiratoria, van a ir de acuerdo a la capacidad que tiene el paciente para la realización de las mismas y la función cardiovascular que cuenta él mismo. Ahora, tenemos que la intolerancia al ejercicio es una de las características cardinales del EPOC. ¿Eso porque va a estar ocasionado por las alteraciones propias musculares originadas por la patología, en las cuales van a estar caracterizadas por una disfunción mitocondrial, debilidad, atrofia e incluso pobre actividad oxidativa, los cuales, como ya había mencionado al principio, las enfermedades cardiovasculares son prevalentes a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces, esto va a limitar aún más la discapacidad y la calidad de vida y contribuirá a una menor supervivencia. Entonces, si tenemos un paciente con un empeoramiento progresivo de la función respiratoria con respecto al EPOC, tendrá diferentes mecanismos que van a ir instaurados a la gravedad de la enfermedad como tal, el EPOC, y va a ocasionar diferentes alteraciones, tales como la limitación al flujo aéreo, que va a ocasionar un aumento en la frecuencia respiratoria, un aumento en el trabajo respiratorio elástico, que inducida a través del ejercicio ocasionará hiperinsuflación dinámica, permitiendo así un incremento en la capacidad residual funcional, aumentando el espacio muerto y contando ya con sus alteraciones a nivel de la ventilación-perfusión, ocasionando una mayor sintomatología durante el ejercicio y aumentando así el trabajo respiratorio. Entonces tenemos 3 componentes que se van a presentar en estos pacientes por la misma enfermedad, en la presencia de hipoxemia, la presencia de hipercapnia y el empeoramiento del intercambio gaseoso, una mayor desaturación. Entonces, si sumamos las alteraciones propias de la patología cardiovascular, caracterizadas por bajo gasto cardíaco, vasoconstricción global del sistema ocasionada por el sistema simpático y las anomalías microvasculares que van a comprometer el flujo sanguíneo principalmente del músculo, tenemos que deberíamos de pensar en diferentes estrategias en estos pacientes, sobre todo en los pacientes con una mayor impacto a nivel cardiovascular, implementar alguna intervención que suministre oxígeno a nivel de músculo esquelético, reduciendo la demanda del mismo y evitar así la sobrecarga de los músculos respiratorios, que es lo que nos va a llevar a la implementación, a la presencia de mayores síntomas. Entonces, pensando en esta idea, se empezó a implementar de manera estratégica la implementación de ventilación mecánica no invasiva durante el ejercicio, que puede considerarse como una estrategia para mejorar la oxigenación del músculo durante el ejercicio, así como la implementación de actividades de la vida diaria en fase expiratoria y el entrenamiento de miembros de extremidades de manera unilateral en lugar de realizarla de manera bilateral.
Entonces, de esas estrategias con respecto al acondicionamiento en enfermedades de enfermedad pulmonar obstructiva crónica sumadas a patología cardiovascular, tenemos que entonces el objetivo de la ventilación mecánica no invasiva va a ser corregir esos cambios que acabamos de mencionar, corregir esa hipercapnia, esa acidosis respiratoria, disminuyendo así la carga muscular respiratoria por estos mismos cambios e interviniendo principalmente con la instauración de ventilación mecánica no invasiva, tal como la instauración de un CPAP o un binivel. El cual va a favorecer a una disminución de la actividad muscular propiamente diafragmática e intercostal, resolviendo así las zonas en las que se perfunde de manera inadecuada, mejorando así la oxigenación y mejorando el consumo de oxígeno. Eso aumentará como tal la saturación del paciente, disminuyendo la poscarga a nivel cardiovascular y aumentando el gasto cardíaco, que son características importantes en los pacientes con afección cardiovascular. Dentro de este tipo de intervención con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, es una intervención que se ha ido implementando a través de los años. Sin embargo, aún no se tienen parámetros específicos de programación para este procedimiento. Existen algunas guías que ayudan a la implementación de la titulación de esta misma ventilación, lo cual sugiere la instauración sobre todo de binivel, de por lo menos iniciar la diferencia entre la presión inspiratoria y la presión expiratoria de por lo menos 4 centímetros de agua. Un ejemplo sería una presión inspiratoria de 10 con una presión expiratoria de 6 para lograr esa diferencia de 4 centímetros de agua y posteriormente ir incrementando 2 centímetros en la presión inspiratoria por cada centímetro de agua incrementado en la presión expiratoria. Un ejemplo sería si tomamos en cuenta que de manera inicial se inició con 10, 6, posteriormente se tendría que hacer los incrementos 12 y 7. Si el paciente, también se menciona que si el paciente ya es usuario de ventilación mecánica no invasiva, una disculpa por la abreviatura, me comí una letra, se debe de recomendar usar los mismos parámetros de programación que tiene para su domicilio e irlos adecuando de acuerdo a la tolerancia del mismo durante la actividad física, para así lograr el bienestar ventilatorio durante la actividad. Aquí vemos un ejemplo de una paciente la cual es sometida a la instauración de ventilación mecánica no invasiva, en específico CPAP, en este paciente que no lograba culminar una caminata de 6 minutos y presentaba una desaturación significativa. Logramos ver en el monitoreo que logramos tener saturaciones por arriba de 90 con una mejoría en la parte del gasto cardíaco. Ahora, afianzándonos o regresando un poquito a lo que comentó el doctor García con respecto a lo encontrado en el paciente mencionado al inicio, tenemos que con respecto a la rehabilitación pulmonar es fundamental que estos pacientes lleven de la mano la atención neumológica adecuada para llevar un control y seguimiento de los mismos, sobre todo con respecto a la medicación, cuente con pruebas de función respiratoria completas, en específico una espirometría simple y con broncodilatador e instaurando cada uno de los parámetros de las mismas. También se recomienda pruebas de difusión de monóxido de carbono para poder instaurar en algunos pacientes con mayor daño, sobre todo a nivel del parénquima pulmonar por la afección de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cursan con ya deterioro del mismo. Entonces se verá reflejado propiamente en la difusión del oxígeno, lo cual tendrá valores disminuidos en la difusión de monóxido de carbono, y habíamos comentado que dentro de la instauración de estos pacientes presentarán datos de hipoxemia e hipercapnia, entonces se podrían visualizar a través de una gasometría arterial. Entonces esas serían como las aclaraciones con respecto al programa de rehabilitación pulmonar complementarias a lo mencionado. Con respecto a las pruebas de tolerancia al ejercicio, la prueba de caminata de 6 minutos, como habíamos mencionado, es una muy buena prueba para poder instaurar la parte del programa de rehabilitación pulmonar.
pero en este caso tuvimos un deterioro en la saturación, logró una saturación hasta 83%, y no se repitió la prueba con la utilización de oxígeno suplementario. Es importante que esta prueba, las pruebas de tolerancia al ejercicio en específico, la prueba de caminata de 6 minutos, sí puede ser realizada con la implementación de oxígeno suplementario. Y faltó, todo el resto de los valores son muy útiles, pero sería complementario realizar el porcentaje del predicho en metros calculados, ese es el cual se va a llevar a través de ecuaciones de predicción, tomando en cuenta peso y talla, y existen también criterios de culminación de la prueba, en la cual ahorita los vamos a mencionar, no permiten la desaturación significativa y falta la medición del Borg con respecto a la presencia de disnea y fatiga. También faltó la documentación de la frecuencia cardíaca pico, así como determinar el esfuerzo de la prueba de caminata de 6 minutos a través de la medición de la frecuencia cardíaca máxima y el porcentaje alcanzado por la prueba, recordando que la misma debe de ser submáxima. Entonces, esas son algunas de las acotaciones que se harían en la prueba de caminata de 6 minutos, donde en este paciente se realiza una prueba en la cual el paciente debe de caminar durante los 6 minutos y puede ir lo más lento que él pueda o debe de hacer su mejor esfuerzo, puede detenerse o descansar si es necesario, pero no debe de correr ni de trotar. Otra indicación importante es que existen frases estandarizadas para alentar al paciente y esas frases deben de ser tal cual y como se menciona en las guías de la prueba de caminata de 6 minutos, también estipuladas por la ATS, en la cual no se deben de decir frases extra ni se debe de alentar de otra manera al paciente. Aquí vemos un ejemplo de una prueba de caminata de 6 minutos. Dentro de las indicaciones para detener la prueba, como les había mencionado, tenemos que una de ellas es la presencia de dolor torácico, otra es la disnea intolerable mayor a 4 y marcha titubeante, sudoración, palidez y la desaturación. Una desaturación menor al 85% es un criterio para detención de la misma prueba. Por lo que en la prueba que teníamos estipulada en el ejemplo, hubo una desaturación del 83%, tuvo que haberse detenido previo y hacer la nueva prueba con la utilización de oxígeno suplementario. Este solamente es para acotar lo que es los informes de la prueba de caminata de 6 minutos, qué datos sí o sí deben de tener: nombre, edad, peso, estatura, incluirse los resultados de las variables medidas y realizadas por la prueba de caminata de 6 minutos, debe de incluir el metro en los metros recorridos y opcionalmente se debe de colocar el porcentaje del predicho a los metros caminados. En caso de especificar, debe de mantenerse o colocarse qué tipo de ecuación se realizó para poder estipular el porcentaje del predicho calculado de acuerdo a los metros. Entonces les comentaba de manera inicial que existen ecuaciones de predicción. Estas ecuaciones de predicción son implementadas o fueron implementadas en pacientes sanos con diferentes edades y fueron divididos a través de los sexos y de acuerdo a la población de la que estemos hablando se debe de elegir la propia. Con respecto a la población adulta se elige en Wright, en este caso, que es la que tiene un mayor índice de calidad, y se puede hacer el cálculo. Las recomendaciones de la prueba de caminata de 6 minutos, de acuerdo a la última guía de la ATS, refiere que una prueba de caminata de 6 minutos se asocia con el riesgo de mortalidad y hospitalizaciones en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una saturación de oxígeno baja, se ha convertido incluso en un marcador de gravedad pronóstico. Y en ocasiones se colocan en los reportes la última saturación, la cual no coincide con el final de la prueba. Entonces, si nosotros vamos monitoreando la saturación alrededor de toda la caminata, si visualizamos la última saturación, probablemente no es la más baja que obtuvo durante todo su recorrido. Entonces, se debe de anotar la final, pero también se debe de anotar o se debe de tener en consideración la saturación mínima durante la prueba.
Con respecto a los ajustes que pudieran darse en este paciente, tenemos que realizando la conversión de este paciente, ejemplo, que fue de 60 años, que pesaba 70 kilos y medía 1,79, haciendo la conversión tendría que estar caminando ese paciente de esa edad y de esa talla 621 metros y nuestro paciente ejemplo recorrió 281 metros, lo cual corresponde al 45% del predicho. Esto teniendo en cuenta que también una disminución en el recorrido o una distancia corta del recorrido estimado de acuerdo a edad, sexo y altura, aumenta o es un equivalente al riesgo de mortalidad en estos pacientes. Si tomamos en cuenta las guías que les puse al principio para la prescripción del ejercicio, también es fundamental que en los pacientes les mencionaba que en una caminata, por una prueba de caminata de 6 minutos podría hacerse el entrenamiento al 80% de la velocidad. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que ese paciente tiene una condición cardiovascular importante, un incremento de los síntomas fundamentales, un Borg de 9 de 10 modificado, un Borg modificado de 9 de 10, lo cual es una percepción de disnea importante y recorrió más o menos 2.2 kilómetros, haciendo la conversión de los metros recorridos en los 6 minutos y convertirlos a kilómetros por hora. Ese recorrido de la conversión al 80% sería de 2.2 kilómetros. La velocidad a la cual caminó fue aproximada de 2.8, presentando los síntomas y la desaturación significativa durante la prueba. Entonces, de primera instancia, yo repetiría esa prueba, implementaría la utilización de oxígeno suplementario, mínimo por lo menos 3 litros por minuto, mediría las mismas constantes, sacaría las mismas pruebas y con esta veríamos si logramos cubrir el 80% de la velocidad para el inicio de el acondicionamiento. Sin embargo, en recomendaciones para el acondicionamiento físico de pacientes con EPOC estadios más graves, se recomienda la utilización de un porcentaje menor del 60% e irlo incrementando de manera gradual. La utilización del oxígeno suplementario en este ejemplo y en este tipo de pacientes es fundamental, ya que debemos de garantizar por lo menos el 90% de la saturación. Y a lo que les comentaba, que una estrategia fundamental en este tipo de pacientes que presentan síntomas tan importantes de saturación tan significativa, sería importante considerar la utilización probablemente al 70% de la velocidad en el acondicionamiento, pero con la utilización de ventilación mecánica no invasiva, ya que sin ella probablemente tendríamos que pasar de una modalidad continua a una modalidad interválica por la falta de tolerancia a la actividad física. Bueno, esta sería mi aportación con respecto a rehabilitación pulmonar. Muchas gracias, doctora Esperanza. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la doctora Lilia González Serrano. Ella es fisiatra también y tiene la alta especialidad en rehabilitación cardíaca, actualmente trabajando de manera privada y también en el sector salud en México. Entonces, vamos a dar paso a su presentación y al final, con mucho gusto, atendemos todas las dudas. Si quieren, ya las pueden ir describiendo en la cajita. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de nuestro caso clínico. Vamos a hablar un poco de las generalidades de los programas de rehabilitación cardíaca, pero con miras a que las personas que están ahorita de audiencia puedan entender los porqués de las estrategias que vamos a mencionar a continuación. Bueno, entonces vamos a hablar nuevamente recordando de nuestro paciente. Nuestro paciente tiene 60 años, tuvo un infarto hace 5 meses. Él desarrolló insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo
La insuficiencia cardíaca es de grado moderado. El paciente es sedentario, es hipertenso, tiene hipertensión de larga evolución, dislipidemia. Además tiene una personalidad tipo A. El paciente tiene hábito tabáquico crónico con un índice tabáquico de 22.5, por lo que pues, el paciente pues, tiene un alto riesgo para desarrollo de EPOC. Sin embargo, el paciente, pues, por lo mismo de su personalidad, pues, tiene buen apego farmacológico y además es independiente para las actividades de la vida diaria. Bueno, entonces el paciente tuvo un evento en enero. El paciente fue trombolizado y en su ecocardiograma se observa que tiene acinesia inferior. Mencionan que pues, tiene una zona de necrosis, tiene una disfunción sistólica moderada, pero tiene preservación de la función ventricular derecha. Además desarrolló hipertensión pulmonar. Está medida de 28 milímetros de mercurio, por lo que pues, es una hipertensión pulmonar leve. En la coronarioangiografía se observó que había compromiso trivascular, pero a esta se le realiza colocación de stents, en los cuales se menciona que el paciente tiene una revascularización exitosa. Estos son detalles que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta al momento de trabajar con nuestro paciente. Dentro de los laboratorios, pues tiene una dislipidemia con el colesterol y los triglicéridos elevados, pero todo lo demás está dentro de parámetros normales y además un punto importante que se menciona es que el paciente no tiene anemia. Bueno, pues entonces en la evaluación clínica el paciente no tiene signos de congestión cardíaca, ¿no? Entonces tiene insuficiencia cardíaca, sin embargo, clínicamente no tiene una insuficiencia cardíaca grave. Por aquí de hecho menciono cuáles son los signos de congestión cardíaca, que es la distensión yugular, el edema, la presencia de estertores pulmonares, un signo de sonido de galope, los cuales se asocian a un mayor riesgo de muerte súbita u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca independientemente de los síntomas. En la espirometría, pues bueno, se menciona que tiene obstrucción moderada, sin embargo, pues por ahí mencionan que tiene modificaciones con broncodilatador, pero no mencionan de cuánto es esta modificación. Sin embargo, pues por la trayectoria del paciente, pues nosotros podemos asumir que se trata de EPOC. Ya lo mencionó la doctora Esperanza, pues es necesario mencionar pues los demás parámetros para que podamos pues tener una conclusión clínica, ¿no? Y además pues de que esta nos pueda servir para evaluaciones futuras. En el electrocardiograma es importante mencionar también que el paciente no tiene isquemia. Tiene un bloqueo de rama izquierda, pues esto puede ser secundario a su evento isquémico y además tiene una bradicardia que es asintomática. Eso es lo que clínicamente nos interesa, ¿no? O sea, pese a que el paciente tiene una frecuencia cardíaca baja, el paciente no tiene signos o síntomas de bajo gasto. Bueno, entonces muchos de los comentarios de la caminata de 6 minutos, pues de igual manera, ¿no? El paciente tiene una oxigenación muy baja, pues esto genera estrés a nivel de la parte de la bomba, ¿no? Y también de la oxigenación. Por lo tanto, pues es necesario que esta prueba se repita con oxígeno suplementario, porque eso es lo que a nosotros nos va a dar los parámetros de evaluación reales que nosotros vamos a emplear para poder trabajar al paciente en el programa de entrenamiento. El paciente, de acuerdo a, bueno, de hecho la desoxigenación también nos puede generar angina atípica sin que necesariamente esta sea de origen isquémico a nivel del músculo cardíaco. De acuerdo a la distancia recorrida, pues el paciente tiene una clase funcional de acuerdo a la AJA. Y bueno, la respuesta presora y cronotrópica que se menciona, pues tampoco es muy estimable por las características de la prueba. Sin embargo, pues es importante que nosotros sepamos pues interpretar estos resultados, ¿no? La ausencia de respuesta en la frecuencia cardíaca sí nos puede dar información importante para hablar de pronóstico, puesto que esto se asocia es un predictor de muerte de toda causa y es un predictor independiente de mortalidad. Además, pues bueno, los pacientes con isquemia miocárdica que tienen una buena respuesta, por lo general se asocian a mejor sobrevida, sobre todo cuando estos son revascularizados, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues sí es información que nos interesa obtener, y por lo tanto, pues es adecuado repetir la prueba. Y de hecho, pues más adelante yo lo voy a mencionar, cuáles son las pruebas que en este caso, pues yo considero que son más apropiadas para las características específicas del paciente. ¿Qué significa cuando la respuesta presora disminuye? Pues que hay todavía oclusión vascular, la recuperación lenta, se puede asociar a la oclusión proximal de la descendente anterior.
más 2 vasos epicárdicos o 3 vasos, ¿no? Ahora, algo importante que tenemos que tomar en cuenta también, pues, es la fisiología de la mujer, ¿no? O de los adultos mayores, ya que estos, pues, no necesariamente van a asociarse a una enfermedad coronaria severa, sino que esto, pues, es parte de la fisiología propia de la mujer. La respuesta hipertensiva, que es otra de las posibles, los posibles resultados que podemos observar en la respuesta presora, pues esta se ve sobre todo en los hipertensos o en personas jóvenes con factores de riesgo, pues esto se asocia al desarrollo de la hipertensión arterial. Bueno, y la respuesta cronotrópica plana, pues nos habla de una enfermedad coronaria severa, además de que este paciente tiene algunos otros factores por los cuales podemos obtener respuestas presoras cronotrópicas planas, ¿no? Uno de ellos, pues, es que el paciente tiene un bloqueo de primer grado y la otra, pues, es que el paciente está tomando beta bloqueantes, los cuales, pues, nos van a afectar también la respuesta cronotrópica. Bueno, pues entonces, ¿qué importancia tiene la rehabilitación cardíaca? Pues que tiene recomendación 1, es decir, está indicado y el nivel de evidencia A, es decir, que pues se obtiene con derivado de ensayos clínicos aleatorizados y además metaanálisis, es decir, esto tiene la mayor evidencia en cuanto a la mejora del estatus funcional, el performance físico, la calidad de vida, además disminuye las causas de el número de hospitalizaciones asociados a cualquier causa o a patología cardíaca específica. Además, las características en base a estas recomendaciones es que los programas deben de instalarse de manera temprana, son transicionales, es decir, o sea, no son estáticos, estos los tenemos que ir evaluando conforme nosotros vayamos trabajando con los pacientes y vayamos viendo su evolución, dirigidos a las necesidades específicas de cada paciente. Además, tiene que incluir diferentes dominios de la función física, como la fuerza, el balance, la movilidad, el endurance o resistencia aeróbica. Es decir, no podemos dejar únicamente programas de entrenamiento basados en el acondicionamiento aeróbico, sino que la evidencia dice que el ejercicio tiene que ser de múltiples dominios, ¿no? Y además esto se tiene que iniciar durante la hospitalización y deben de ser continuados al momento del egreso, para que esto pues tenga un impacto en la función física. Bueno, pues entonces los programas de rehabilitación cardíaca se dividen en 3, en la fase hospitalaria, la fase ambulatoria, que de acuerdo a los statements de rehabilitación cardíaca tiene que iniciarse tan tempranamente posible como las 24 horas cuando el paciente está adentro del hospital o una vez que es egresado, pues no rebasar las 72 horas y tener una duración por lo menos de 12 semanas. Y ya la fase ambulatoria, pues es una vez que el paciente ha terminado la fase de supervisión, y que pues ya tiene los conocimientos y las características clínicas para poder continuar el ejercicio por cuenta propia, de acuerdo a lo aprendido, ¿no? En los programas de rehabilitación. Entonces, lo que nosotros hacemos en rehabilitación cardíaca tiene que estar fundamentado en los estándares y los core components. Los core components, pues, los estándares mencionan que esto tiene que ser realizado por un equipo multidisciplinario, además de que tiene que haber un coordinador clínico, la identificación temprana de los pacientes, ¿no? La identificación, referencia y el reclutamiento en los programas de rehabilitación cardíaca. El abordaje inicial, una vez que ya ha sido referido el paciente, no debe de demorar más de 10 días. O sea, el paciente, una vez que es referido, debe de ser valorado a los pocos días para que pueda establecerse, tener un contexto clínico del paciente y empezar una serie de pruebas que nos permitan el programa de entrenamiento. La provisión temprana y además con una duración de acuerdo a las recomendaciones que son de 3 a 4 meses. Tiene que haber una valoración final porque nosotros tenemos que evaluar los cambios que tiene el paciente, además de que es importante el registro de la información. Recuerden que si nosotros no documentamos, pues esa información pues no contribuye, ¿no? al crecimiento y del conocimiento y además pues de la difusión propia de estos programas, ¿no? Ahora, los core components, pues ¿cuáles son aquellas dianas de tratamiento que se tienen que trabajar con los pacientes? Primero que nada, pues la educación y los cambios hacia el comportamiento de la salud. En este ámbito, pues participamos todos los profesionistas que nos dedicamos al campo de la rehabilitación cardíaca. La modificación de factores de riesgo, por ejemplo, creo que de los factores de riesgo, es decir, el abandono del tabaco, la implementación de ejercicio, la alimentación saludable,
La salud psicosocial pues también tiene un impacto directo. Los tipos de personalidad A y D pues sí se relacionan a cambios o a un impacto fisiológico de manera negativa hacia los pacientes, por lo que es importante que el paciente tenga un abordaje multidisciplinario también en el ámbito de la psicología y psiquiatría. Tiene que tener un tratamiento médico para las comorbilidades y el control de los factores de riesgo, además de que se deben de establecer estrategias a largo plazo y esto también requiere pues auditoría y evaluación de los programas de rehabilitación cardíaca. Entonces, por ahí mencionaban el tipo de personalidad. Para quienes no lo conocen, pues la personalidad tipo A pues son personas dominantes, autoritarias, por lo general perfeccionistas, ¿no? En cambio, pues la personalidad tipo D pues suele ser lo contrario, ¿no? Son personas preocupadas, pesimistas, depresivas, ansiosas. Bueno, pues entonces, ¿a quiénes está dirigido el programa de rehabilitación cardíaca? Pues esto nos habla de los estándar 2. Diversos autores mencionan que los beneficios de los programas de rehabilitación cardíaca van más allá de la cardiopatía isquémica, sino que pues también puede aplicarse a otras patologías cardíacas, a pacientes que no tienen propiamente enfermedades cardíacas como la enfermedad vascular periférica, el evento vascular, y también en sujetos sanos que tienen factores de riesgo y que desean empezar pues empezar a realizar ejercicio, sobre todo cuando este ejercicio es de alta intensidad. Bueno, entonces, ahora, de acuerdo al estándar 3, vamos a hablar de la estratificación del riesgo. La participación de los pacientes en el programa de ejercicio debe de facilitar, ¿no?, que los pacientes hagan ejercicio y no limitarlo. Por lo tanto, pues tenemos que evaluar ¿cuáles son los pacientes que se benefician de recibir una valoración médica? Porque esto no incluye a todos los pacientes. Existen personas que no tienen características para tener una evaluación médica y que por lo tanto pues pueden ingresar a un programa sin que haya propiamente una evaluación. Las personas que tienen enfermedades clínicamente significativas, quiénes de estos se benefician de los programas y quiénes no deben de realizar un programa de ejercicio de acuerdo a sus características clínicas. Ahora, antiguamente pues se pensaba que para evaluar a los pacientes pues era a través de los factores de riesgo y otras tantas clasificaciones. Sin embargo, la capacidad de los factores de riesgo para predecir eventos vasculares es baja. Además, el ejercicio es muy seguro. El riesgo absoluto de muerte súbita o de desarrollo de infartos con ejercicio vigoroso es bajo. Por lo tanto, la preparticipación se fundamenta en, número uno, pues el nivel de actividad física que tiene el paciente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tomar en cuenta si el paciente es activo o si el paciente es sedentario, la presencia de síntomas de enfermedad cardiovascular, renal o metabólica y además la intensidad del entrenamiento deseada, porque eso es algo que nosotros podemos decidir, que es algo que nosotros también podemos ponernos de acuerdo con los pacientes de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación inicial, la estratificación de riesgo de acuerdo a la ACSM nos menciona que los individuos con riesgo moderado son aquellos individuos asintomáticos y que tienen 2 o más factores de riesgo y estos solo van a requerir evaluación médica antes de hacer ejercicio vigoroso. Si estos quieren hacer ejercicio de moderada intensidad, no requieren de una evaluación médica previa. Los individuos de alto riesgo requieren de evaluación médica y de prueba de esfuerzo, ¿sí? Aquí la ACSM recomienda directamente la prueba de esfuerzo antes de realizar ejercicio moderado. Es decir, son pacientes que tienen síntomas y que tienen enfermedad establecida cardiovascular, pulmonar, metabólica o renal. Este es un algoritmo que nos habla de la toma de decisiones de acuerdo a si los pacientes hacen o no ejercicio, sus factores de riesgo y si es necesaria o no la evaluación médica antes de que el paciente pueda entrar a un programa de ejercicio supervisado o no. Bueno, pues entonces también por ahí se menciona que el paciente tiene una clase funcional 3, ¿no? Entonces, son pacientes que están confortables en reposo, pero que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca con menos de la actividad coronaria, ordinaria. Perdón, es decir, nuestro paciente tiene una clase funcional de insuficiencia cardíaca de acuerdo a la New York Heart Association 3, de acuerdo, pues aquí ya lo puse como respuesta. Ahora, también la estratificación del riesgo de la AJA es importante porque aparte de que nos clasifica el paciente, nos da pautas de actuación, ¿no? Entonces, el paciente con clase B, pues es un paciente que tiene una enfermedad estable y además que tiene que contar con todas estas características. Es decir, miren, ellos están tomando en cuenta a la NIJA clase 1 o 2 y son pacientes que tienen una capacidad reducida y pues bueno, tienen que tener todas las características que están aquí enlistadas para que sean considerados pacientes de clase B. Los de clase C, como nuestro paciente,
que se encuentra en una New York clase 3. Pues son pacientes que tienen que tener estas características, es decir, una capacidad funcional menor de 3, angina o isquemia a menos de 6 meds. Son pacientes que pueden tener caída de la TA sistólica, de hecho ya hablamos de eso hace un momento. Pueden desarrollar taquicardia ventricular sostenida o no durante el ejercicio. Pacientes que han tenido paro cardíaco no asociado a infartos o a procedimientos cardíacos y problemas médicos que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Y sin embargo, pues también mencioné la clase D. ¿Por qué? Porque los pacientes de clase D no deben de hacer ejercicio de acuerdo a las recomendaciones de la AJA. Son pacientes que deben de hacer actividades de la vida diaria, pero tienen que tener monitorización porque de acuerdo a las actividades, o sea, se le pide al paciente que haga tantas actividades como sea capaz de tolerar. Posiblemente estos pacientes en algún momento puedan migrar a clase C o simplemente pues también nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Son pacientes que sabemos que pues pueden beneficiarse de la colocación de dispositivos de asistencia ventricular, trasplante o cuidados paliativos. Ahora, el ejercicio tiene pocas veces tiene contraindicaciones, entonces pues es importante que tomemos en cuenta que nuestro paciente clase C sí es un paciente catalogable para hacer ejercicio. Sin embargo, el paciente tiene que hacer actividad individualizada y prescrita por personal calificado, además de que tiene que tener supervisión y monitorización continua de la presión arterial y electrocardiográfica, ¿sí? Entonces, nuestro paciente es clase C de acuerdo a la AJA y nuestro paciente tiene que ser supervisado, ¿sí? Entonces, no es tanto así como una toma de decisión de corazón, así de corazonada, sino que nosotros nos tenemos que fundamentar de acuerdo a lo que dicen estas guías para que nosotros podamos tomar la mejor decisión del manejo que va a tener nuestro paciente. Ahora, yo hago hincapié en que el paciente requiere una prueba de esfuerzo porque el paciente tiene varias variables que puede ser mejor monitorizarlas con una prueba de laboratorio que con una prueba de campo. La prueba de esfuerzo pues no tiene solamente una indicación, puede tener múltiples indicaciones y nos va a ayudar a identificar la severidad de los síntomas, la predicción de eventos cardiovasculares, la evaluación de la capacidad física, ¿no? Que nosotros podamos determinar de manera eficiente cuál va a ser el umbral de entrenamiento del paciente. Además, pues bueno, nuevamente volvemos con nuestras recomendaciones. No tienen una recomendación muy fuerte, pero la realización de pruebas de esfuerzo o de caminata de 6 minutos es algo que debe de ser considerado. Y además, pues los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues tienen que tener, sí se recomienda que tengan una evaluación de acuerdo a la clase funcional para que se pueda determinar el tratamiento. Bueno, pues entonces nuestro paciente requiere prueba de esfuerzo, pues la prueba de esfuerzo, como mencioné, pues tiene varios beneficios, ¿no? Que se apoyan en el estándar 3, 5 y en el Core Component 6, porque nos va a ayudar no nada más a la determinación de un programa eficiente, sino también a la evaluación posterior del programa. Bueno, entonces el tratamiento pues está fundamentado en la cascada de oxigenación, o sea, aquí es donde está la patología de nuestro paciente, que por cierto nuestro paciente pues tiene afectado prácticamente pues todos los niveles, ¿no? O sea, desde la difusión de oxígeno por el problema del EPOC, la insuficiencia de la bomba por la insuficiencia cardíaca, además pues los pacientes que tienen factores de riesgo pues también pueden desarrollar enfermedad arterial sistémica y central. Además, los pacientes con insuficiencia cardíaca son pacientes que desarrollan sarcopenia y los pacientes, pues asimismo que no hacen actividad física, pues tienen músculos desacondicionados que tienen pobres respuestas al ejercicio. Entonces, el ejercicio, ¿qué es lo que busca? Pues es perturbar la homeostasis. El cuerpo cuenta con diversos mecanismos fisiológicos redundantes, tanto en la salud como en la enfermedad, que pues, nos permiten diseñar programas de entrenamiento que van dirigidos a estresarlos y además a estimular cambios fisiológicos, como lo enlisto aquí. Los ejercicios aeróbicos generan incremento en el VO2 max, también los ejercicios de fuerza. Hay una desviación a la derecha del umbral del lactato, incremento del número de mitocondrias a nivel muscular. Lo mismo sucede con los ejercicios de fuerza. Esto desarrolla una mayor densidad capilar, lo mismo sucede con los ejercicios de fuerza. También existe una mayor eficiencia en el transporte de sustratos energéticos, además de la actividad enzimática, para que haya mayor disponibilidad de estos sustratos.
El músculo también funciona como un órgano de almacenamiento de glucógeno y esto lo vuelve más eficiente y no nada más para el glucógeno, sino que también para los triglicéridos. Y una de las adaptaciones del ejercicio es que la oxidación de carbohidratos disminuye y da paso a una mayor eficiencia a la oxidación lipídica y esto pues sirve de fundamento para lo que voy a decir a continuación. Bueno, estas son las recomendaciones. Se recomienda realizar de 150 a 300 minutos de actividad moderada o intensa, 75-150 para actividad vigorosa. Además, pues esto debe de realizarse de 3 a 5 veces a la semana y todo esto pues es para reducir la mortalidad en todas las causas, la mortalidad cardiovascular y la morbilidad. Bueno, entonces este es un esquema de progresión del entrenamiento tanto aeróbico como de fuerza que se encuentra en las guías europeas de rehabilitación. Bueno, aquí por aquí nos menciona los ejercicios, bueno, los escenarios óptimos y los de mínimo estándar, pero bueno, en todos menciona que los pacientes pues tienen que tener primero pues una evaluación inicial, la progresión pues se tiene que hacer de acuerdo a pruebas adyuvantes como la prueba del habla, la prueba de Borg, o la de OmniRes para la estimación de resistencia, y además conforme se vaya progresando al paciente, recuerden que dijimos que los ejercicios los programas de rehabilitación cardíaca tienen que ser progresivos, pues tienen que hacerse nuevas evaluaciones conforme el paciente vaya evolucionando. Bueno, entonces, por aquí puse algunos mensajes o algunos comentarios que menciona este autor en su texto. La intensidad relativa del ejercicio es más importante que la duración. Sin embargo, no quiere decir que a los pacientes desacondicionados les vamos a poner de inicio una intensidad mayor, ¿no? Podemos empezar con intensidades a tolerancia, sin embargo, sí es importante que tengamos en cuenta que a mayor intensidad los cambios fisiológicos pues, van a ser mayores. El diseño del ejercicio pues tiene que ser dirigido a optimizar el gasto energético y no tanto que pensemos en una característica específica del entrenamiento como la intensidad o si va a ser aeróbico, si va a ser de resistencia, sino que nosotros tenemos que ver cuáles son los mecanismos metabólicos que vamos a trabajar con nuestro paciente que nos van a ayudar a que tengamos un trabajo eficiente, ¿no? De acuerdo a las características físicas de cada paciente. La intensidad tiene que ser apropiada. Si nosotros no hacemos un ejercicio con la intensidad adecuada, entonces pues no vamos a producir los cambios necesarios y por lo tanto pues los beneficios clínicos pues van a ocurrir a mayor temporalidad o de manera deficiente. El ejercicio intenso tiene más riesgos, pero aún así se considera seguro, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza. La progresión de la intensidad, bueno, esto es un tip, ¿no? Por ejemplo, para el ejercicio aeróbico, debemos de progresar al paciente una vez que sea capaz de tener una tolerancia a la duración de los entrenamientos y posteriormente vamos a incrementar la intensidad. La prueba del habla y la prueba de Borg son recursos clínicos importantes, pero son adyuvantes, no nos podemos tomar como recursos primarios para la monitorización del ejercicio en pacientes de alto riesgo. El ejercicio de resistencia intenso nos va a dar una mayor adquisición de fuerza, pero igual para etapas iniciales podemos emplear ejercicios de resistencia baja y además es importante tener en cuenta que tenemos que conocer las contraindicaciones para que los pacientes se presenten a sesiones de ejercicio o pruebas de esfuerzo. Muy bien, entonces esta es la escala de Borg, es una escala de percepción del esfuerzo, a diferencia de la modificada, que es una escala de percepción de disnea. Pues esta está desarrollada en personas jóvenes y existe una correlación con el incremento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto, pues esta es la adecuada y la que mencionan la mayoría de los autores para la monitorización del ejercicio. El programa de ejercicio tiene que tener también una estructura, tiene que tener calentamiento, el fortalecimiento, el ejercicio cardiovascular, que cuando es ejercicio concurrente, es decir, que se combinan ambos, pueden hacerse programas de ejercicio de 2 a 3 veces a la semana con cada uno de ellos, sin que necesariamente nos enfoquemos a las recomendaciones de la guía que dice que el ejercicio aeróbico tiene que realizarse de 3 a 5 veces a la semana. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que nuestros pacientes que vamos a empezar a trabajar en un programa de rehabilitación son pacientes desacondicionados y que van a tener una respuesta a la fatiga también que tenemos que tomar en cuenta para que podamos decidir cuál es la periodización del ejercicio, sobre todo cuando empieza un programa de entrenamiento. Tenemos que tener ejercicios de agilidad y equilibrio, además de enfriamiento y estiramientos después de cada sesión. Bueno, pues entonces,
Para este paciente decidí que íbamos a dejar un programa de entrenamiento de moderada intensidad a un umbral límite del 65% en una caminadora o cicloergómetro durante 30 minutos, tomando en cuenta nuevamente pues, que es un paciente desacondicionado, y en caso de que éste no tolere los 30 minutos, podemos fraccionarlo 10 minutos, pero en sesiones de 10 minutos, de 2 a 3 veces al día, porque existe evidencia de que el ejercicio es acumulativo y que tiene la misma eficiencia de hacer un programa de 30 minutos. La intención pues es estimular la actividad metabólica de las fibras tipo 1 a un umbral de 65% del esfuerzo. En esto, pues el paciente de manera inicial, el quien no tiene adaptaciones al ejercicio, va a metabolizar primariamente los ácidos, los carbohidratos, pero conforme vaya desarrollando adaptaciones al ejercicio, va a ser más propenso a la oxidación de ácidos grasos. Y bueno, pues también el ejercicio de baja intensidad lo podemos hacer también a tolerancia de acuerdo a la capacidad funcional del paciente. Es decir, si el paciente no tolera 65%, podemos hacerlo a su tolerancia y simplemente pues continuar y progresar. Es importante la suplementación de oxígeno para tratar de mantener los niveles del 93%, 90-93%. La monitorización también es importante, o sea, no solo por el paciente con cardiopatía isquémica, sino porque también es un paciente que tiene patología pulmonar y vale la pena tener control de todas estas variables para que nosotros podamos tomar decisiones de acuerdo a cómo se vaya presentando el desarrollo del entrenamiento. Tenemos que progresar a los pacientes, por ejemplo, podemos empezar con una progresión de incluir más días de entrenamiento y posteriormente pues también podemos incrementar la intensidad del ejercicio. La intensidad que recomiendan algunos autores para pacientes propiamente con insuficiencia cardíaca es del 40 al 80%. Cuando se trata solo de cardiopatía isquémica, en algunos casos recomiendan empezar desde el 60% del VO2 máximo, de 3 a 5 veces por semana, y es importante diversificar el tipo de entrenamiento conforme nuestro paciente vaya mejorando su tolerancia al ejercicio. Es decir, podemos hacer ejercicios a mayor intensidad para reclutar otro tipo de fibras musculares. Muy bien, el ejercicio pues tiene beneficios para la disminución de la presión arterial. Existe un efecto que se llama hipotensión post-ejercicio, que llama la atención también que no tiene cambios a largo plazo. O sea, para que nosotros podamos mantener el efecto de hipotensión por ejercicio, el paciente tiene que tener estimulación constante. Además, la presión arterial sistólica disminuye conforme el paciente va mejorando cada 10% su incremento relativo del VO2. Bueno, ¿quiénes pueden realizar ejercicio? Maroto por ahí menciona algunas cualidades, sin embargo, pues prácticamente en quienes no se recomienda realizar ejercicio, pues es en pacientes que tienen clase funcional D. Ya todo lo demás, pues son parámetros que pueden ser variables, por ejemplo, lo de la presión arterial, etcétera, ¿no? Bueno, en cuanto a los ejercicios de resistencia, encontré algunos textos que por cierto están referenciados en la parte de abajo, donde hacen hincapié del uso o de la importancia del ejercicio de resistencia, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca marcada y que tienen una intolerancia marcada al ejercicio, porque los ejercicios de resistencia pueden estimular la circulación periférica o central. Esto va a depender de si son músculos aislados. Podemos estimular nada más cambios vasculares periféricos sin involucrar la circulación central, y si nosotros utilizamos ejercicios que involucran a músculos grandes o involucran a múltiples articulaciones, pues esto va a involucrar más la circulación central. Por lo tanto, pues ejercicios de mayor demanda física o de mayor dificultad, pues los vamos a hacer en pacientes que ya tengan algún grado de adquisición de fuerza, más no lo vamos a hacer en pacientes que apenas están empezando con su programa de entrenamiento. Tiene que tener también suplementación de oxígeno. Los pacientes necesitan monitorización de la presión arterial y de la oxigenación, porque el ejercicio de fuerza, aunque se considera seguro, también tiene algunos efectos a nivel vascular, como el incremento de la presión arterial, que por cierto por ahí menciono pues que solamente en algunos ejercicios de intensidad máxima las cifras hipertensivas pueden ser significativas. Sin embargo, pues estas cifras regresan inmediatamente a los valores basales una vez que se acaba el esfuerzo. Bueno, dentro de las recomendaciones, pues podemos empezar con ejercicio ligero si nuestro paciente tiene poca tolerancia al 40% de la resistencia, de una resistencia muscular. En este caso, pues lo que estaríamos haciendo sería estimular el endurance muscular, ¿no? O sea, poner la carga suficiente para que el paciente realice
aproximadamente de 12 a 15 repeticiones, que no es propiamente un ejercicio de alta intensidad, no estamos estimulando la hipertrofia, pero sí estamos dejando el terreno para que el paciente posteriormente pues, pueda tolerar otro tipo de cargas. Además, el entrenamiento de la fuerza también se correlaciona de manera independiente a la reducción de la mortalidad en 17% de todas las causas, y además existe también una relación inversa entre la mortalidad y el ejercicio de fuerza. Como ya mencionaba, pues los riesgos potenciales son el incremento de la presión arterial. Sin embargo, pues para tener cifras hipertensivas severas, pues tendríamos que estar haciendo un ejercicio de muy alta intensidad, y no es necesario que nosotros trabajemos a ese tipo de intensidad con nuestros pacientes que sabemos que están desacondicionados. Podemos dejar una intensidad tan baja como de 40 al 50%. Muy bien, entonces pues bueno, ya son algunas otras recomendaciones que menciona este autor. Por acá, por ejemplo, menciona que está recomendado en pacientes que tienen una actividad laboral que requiere esfuerzos físicos. Sin embargo, lo que mencionan otros autores es que el beneficio no se limita a esto, sino que cualquier individuo, sobre todo aquellos que tienen baja tolerancia al entrenamiento aeróbico, pueden beneficiarse del ejercicio de resistencia, y eso es todo. Bueno, entonces, no sé, quisiera dar pauta para si hay preguntas para la doctora Lilia González o la doctora Esperanza Trejo. Con confianza las pueden hacer acerca del caso o acerca de alguna duda que hayan tenido durante la proyección de este caso. Doctora Trejo, mencionan en el chat Suárez Karina, desde Venezuela, residente de neumología, pregunta si hay alguna guía o recomendación o consideraciones para elegir los niveles de BiPAP que definirían un paciente con EPOC mayor o menor presión. Como había mencionado en la presentación, hasta el momento estándares completos para el inicio del mismo no existen. Sin embargo, existen algunos artículos en los cuales los mencionan si el paciente no llegara a usar BiPAP de manera rutinaria domiciliaria, se puede iniciar con una diferencia entre el IPAP y el EPAP 4 y después posteriormente ir elevando de manera incremental con una diferencia de 2 en IPAP y 1 en EPAP. Aquí para cualquiera de las dos, me imagino que es la misma persona. Si un paciente post-infarto agudo al miocardio, la rehabilitación se inicia 72 horas. Luego, en un paciente con una exacerbación aguda de EPOC que amerita hospitalización, ¿cuáles serían las consideraciones para iniciar la rehabilitación? No sé si Lili o... Pues el paciente tiene que estabilizarse, o sea, se tiene que hacer nuevamente una evaluación si el paciente ha cursado con una nueva agudización. Se tiene que estabilizar, y una vez que el paciente esté estable puede iniciar nuevamente con el proceso de rehabilitación cardíaca. Y así lo mismo, aunque no sea una agudización de EPOC, si el paciente durante sus entrenamientos desarrolla descenso del ST o se identifica que el paciente tiene isquemia, se tiene que volver a evaluar, y nuevamente una vez ya evaluado por cardiología, si le van a hacer un nuevo procedimiento, una vez que el paciente esté estable, nuevamente pues se reintegra al programa de entrenamiento. Con respecto a la parte de exacerbaciones y lo de rehabilitación pulmonar, si se encuentra ya en acondicionamiento, se suspende durante su periodo de hospitalización y posteriormente se realiza una evaluación. Sin embargo, en la parte de hospitalización, lo que regularmente hacemos con nuestros pacientes es acompañarlos sobre todo en la parte de higiene bronquial, y una vez realizadas las pruebas posteriores, reanudar con la actividad física. Sin embargo, pues se tiene que, como dijo la doctora, pues hacer una nueva revaloración para ver en cómo quedamos posterior a la exacerbación e iniciar posteriormente. Por lo menos son 1 o 2 semanas. De hecho, creo que esta es una primicia de la rehabilitación en todo, ¿no? Creo que todos debemos de tener claro esto. Mientras hay un proceso agudo, llámese rehabilitación cardíaca, llámese rehabilitación pediátrica, llámese rehabilitación pulmonar, se suspende el trabajo de rehabilitación. Debemos de tomar en cuenta que estamos trabajando con un proceso inflamatorio muchas veces, y que debemos de dejar que pase este proceso para que nosotros continuemos. Primero es la vida y después es la función.
Entonces, siguiendo esta primicia, creo que estamos claros en ese sentido. Hay otra pregunta, no sé si la quieras contestar, doctora Trejo. ¿Cuál sería el intervalo de repetición de la prueba de caminata de 6 minutos? ¿Intervalo de repetición? Ujú. ¿Cada cuándo se hace Repetición. la caminata? De manera inicial, previo al inicio del programa de rehabilitación pulmonar y posterior al término, puede haber completado 20 sesiones de acondicionamiento o las 36 del programa completo, y posterior a ese se vuelve a hacer la caminata de 6 minutos. Con respecto a rehabilitación pulmonar, si hablamos con respecto al seguimiento de neumología, me parece que lo hacen dependiendo de la estabilidad del mismo, y sería cada 3 meses, 6 meses, etcétera. Pero nosotros lo ocupamos para el seguimiento de los pacientes y ver los metros recorridos en el incremento, igual como mejoró de inicio a fin después de la intervención. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso si en el mismo día, por ejemplo, mencionaban, ¿no?, que a lo mejor del servicio de rehabilitación lo pasaron ya a especialidad, a rehabilitación cardíaca o a pulmonar, ¿qué tanto de tiempo se tendría que esperar para que este paciente pudiera hacer otra vez la caminata? Nosotros pedimos por lo menos un día, porque el mismo día a veces se vuelve complejo. El paciente ya está aprensivo de haber hecho la caminata, de que se quedó, sintió dolor, sintió alguna sintomatología, la que sea, y preferimos que sea al siguiente día. Si eso es en cuanto a la repetición, no sé si para allá... Yéndome un poquito a la parte que mencionas, las guías mencionan que deben de ser 2 pruebas con seguimiento posterior a media hora, pero como mencionas, si el paciente tiene mayor deterioro funcional, pues la segunda prueba va a ser un poco compleja. Entonces pudiéramos esperar, pero idealmente se deben de hacer por lo menos 2 pruebas, tomar la prueba más alta y con una diferencia por lo menos de 30 minutos. Si es que hablamos de esa parte más aguda, no después del acondicionamiento. Bueno, otra pregunta dice, excelentes presentaciones, yo también les quiero dar una felicitación a las dos por sus ponencias. Mencionan en pacientes posoperados cardiovasculares, reemplazos valvulares o coronarios, ¿qué criterios de seguridad consideramos para iniciar la rehabilitación hospitalaria y progresar en la intensidad? Pues nuevamente volviendo a la evaluación de los síntomas, el paciente, pues primero que nada, cuando le ponen una válvula por una estenosis, pues tiene que estar asintomático, ¿no? Para que veamos que el paciente tuvo una cirugía eficiente, además de que se les tiene que hacer estudios de control, por lo menos como un ecocardiograma, para ver que en efecto pues la válvula está funcionando. Sí han ocurrido situaciones en donde las válvulas son disfuncionales y pues esos pacientes van a estar sintomáticos y no van a ser candidatos para iniciar un proceso de entrenamiento hasta que estén estables. Y otra de las cosas que quizás no tomamos en cuenta, y tomando en cuenta también el caso clínico que nosotros acabamos de presentar el día de hoy, sería la parte médica, la parte farmacológica que está teniendo este paciente. Obviamente un paciente valvular hay que ver qué válvula le pusieron, es una válvula de origen animal o es mecánica, y en base a eso también el índice, el INR, que es una de las pautas también que nos van a permitir realizar el ejercicio. Entonces, yo creo que no podríamos hablar de progresión si primero no estabilizamos y no determinamos qué objetivo tenemos con el paciente. Nosotros nos vamos bueno, ya tengo este paciente, y lo que, por ejemplo, vieron en el trayecto de esta presentación es que las doctoras hicieron una intervención en relación a un paciente que acaba de llegar con nosotros al servicio, las opciones de tratamiento, de seguimiento y quizás algunas valoraciones extras que se tendrían que hacer, y después de eso implementar un programa de rehabilitación, llámese cardíaca o pulmonar. A partir de ahí, cómo evoluciona mi paciente, y aquí voy a poner al tiempo de por medio y en base a eso pues ya determinar su progresión. Otra pregunta, me imagino que es para la doctora González. Si un paciente, déjame subir tantito. Si un paciente por cirugía cardíaca con tubo torácico de drenaje, es recomendable una rehabilitación inmediata para evitar coágulos, trombos, etcétera. Se sigue recomendando la prueba de oro de los 6 minutos. ¿Y usted qué protocolo usaría en este tipo de pacientes ya con la monitorización estable? Bueno, el entrenamiento de rehabilitación intrahospitalaria pues es dependiente de la situación en la que se encuentra el paciente, ¿no? O sea, si el paciente se encuentra con catéteres, tiene tubos de drenaje,
pues el ejercicio tiene que ser respetuoso con ello, ¿no? El ejercicio finalmente adentro del hospital, pues tiene que prevenir el sedentarismo o la postración del paciente lo más que se pueda. Si el paciente está con la condición de caminar, pues adelante, pero si el paciente está con drenajes o con alguna otra invasión, ¿no? que se requiera durante su proceso hospitalario, pues el ejercicio va a tener que ser de acuerdo a lo que el paciente pueda realizar en cama, ¿no? Si el paciente se puede desplazar con todo y su drenaje, adelante, pero pues ahí sí tenemos que respetar esa etapa, porque pues si tiene un drenaje, pues es necesario que este drenaje cumpla con su función. El drenaje, pues bueno, o sea, no es que esto vaya a generar coágulos o trombos, ¿no? Los drenajes por lo general pues están hechos para que estos funcionen de manera eficiente y pues si se llegasen a ocluir pues nada más se realizan las medidas pertinentes para destaparlos. No quiere decir que el paciente por no hacer actividad dentro del hospital pueda tener algún tipo de complicación a nivel vascular periférico. Y la prueba de ejercicio pues es una vez que el paciente ya está egresado y libre de todos los drenajes. De hecho, por ahí lo comentaba, o sea, que el paciente una vez que ha egresado de hospital, se recomienda que sea un lapso más o menos de 72 horas para que inicie o ingrese o sea captado por los centros de rehabilitación cardíaca y no dejar pasar más de 10 días hábiles antes de que el paciente inicie con su programa de valoración, donde se le va a realizar la prueba de caminata de 6 minutos o una prueba de esfuerzo de acuerdo a los recursos que tengan los laboratorios de rehabilitación cardíaca. Y quizás la única forma de evitar coágulos, pues, es la valoración médica, ¿no? El tratamiento adecuado, el ajuste de anticoagulantes dependiendo del tiempo en el que esté. Eso no hay ninguna otra forma. Ahí rehabilitación no entra y no tendría por qué entrar con la finalidad de evitar coágulos. Esto no va por ahí, es valoración médica. Dentro de los comentarios, otra vez felicidades por la organización del evento, muy fluida y actualizada, mil gracias. Creo que ya me pasé muchos. Buenas noches, gracias por la presentación. ¿Qué herramienta utilizan para el cálculo de la 1RM en estos pacientes? Doctora Trejo, doctora Lili. La Sociedad Europea recomienda que al paciente se le haga una prueba de resistencia con 10 ejercicios, o sea, de 10 repeticiones. Y en base a eso, pues ir estimando de manera subjetiva el nivel de resistencia del paciente. Porque no le vamos a poner una megapesa para ver si aguanta una repetición, ¿no? Porque pues esto, pues digamos que no es funcional ni aplicable a un paciente que tiene estas características. Más bien, lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es poner un peso determinado, pedirle al paciente que haga un aproximado de 10 repeticiones, porque esto, pues, va a significar un porcentaje, ¿no? de la resistencia del paciente, y en base a eso nosotros pues vamos a ir estimando, ¿no? O sea, si el paciente toleró 10 ejercicios con un peso determinado, pues a partir de ahí nosotros vamos a hacer un porcentaje. Y también recordar que aquí se hacía antes la 1RM, se le iba incluyendo peso, hasta que el paciente se fatigara y ya no pudiera hacer la repetición máxima, y ese era el parámetro. Hoy día también podemos ocupar fórmulas de regresión que ya están muy bien estandarizadas, tanto para miembro superior como para miembro inferior, y dentro de las que puedan ser o las que tengan menor sesgo, pues ya tienes ahí un aproximado y con ese peso empezar para hacer la prueba de la 1RM. Déjenme checar si no hay más preguntas. Buenas noches. ¿Cuándo inician la rehabilitación cardíaca fase 1 y cómo progresan los steps? Está un poquito difícil en este caso, por ejemplo, en el que presentaron las doctoras, que vayamos directamente a una fase 1, porque recordemos que una fase 1 es intrahospitalaria, cuando el paciente recién lo acaban de operar o recién acaba de tener el evento. Este paciente ya tuvo 5 meses de que le dio el evento y llegó con nosotros 5 meses después. Entonces prácticamente entraría a una fase 2 y se hace el escrutinio completo de nuevo, ¿no? Prueba funcional,
a partir del gasto energético que han hecho, como lo describieron las doctoras, si se dan cuenta, los 2 programas de rehabilitación cardíaca incluyen el entrenamiento aeróbico a un mínimo del 60% para tener el objetivo que quieren llegar, que es mejorar la capacidad funcional de este paciente. Y la progresión, creo que también ahí lo dijeron las dos muy puntualmente, es dependiendo de la tolerancia de los pacientes. ¿Cómo valoraría así a grandes rasgos esta progresión? Pasando 2, 3 semanas, yo valoro si vuelvo a repetir la prueba de esfuerzo o empiezo a hacer el porcentaje adecuado para la progresión, dependiendo de fuerza o dependiendo del ejercicio aeróbico en este tipo de pacientes. Más felicitaciones para los ponentes, para las ponentes. Doctora, buenas noches. En casos de niños con insuficiencia cardíaca, me imagino que es insuficiencia cardíaca o insuficiencia coronaria, y compromiso respiratorio, ¿cómo actuar? En los niños es un poco distinto. Recordemos que en los niños tenemos que ver el hito del desarrollo en el que se encuentran. No va a ser lo mismo empezar un programa de rehabilitación para niños que están, no sé, 1 año, 2 años, a uno que tiene 6 años o a un adolescente de 16 años, ¿no? Ahí dependería. El compromiso respiratorio, doctora Trejo, no sé si tú tengas alguna pauta en específico. Con respecto al compromiso respiratorio, pues tendríamos que establecer cuál es la patología para que por ello podamos determinar cuál van a ser los objetivos con respecto a rehabilitación pulmonar. Puede ser, no sé, una patología FQ, etcétera. Entonces, de primera instancia, pues el manejo de secreciones, la parte respiratoria y posteriormente, pues ya la evaluación para la fase de acondicionamiento, pero tendríamos que establecer qué tipo de patología respiratoria y si la condición en la parte de los niños, pues va a depender mucho de la edad y posteriormente pues de la patología. Así es. Creo que ya no hay más preguntas en el chat. No sé si tengan algún otro comentario. Por tiempos ya tenemos que ir cerrando la charla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, nuevamente agradecer la invitación al comité de AMLAR. Definitivamente a ustedes, doctoras, por la participación en conjunto con nosotros. Y pues bueno, creo que como conclusiones, iniciando este bloque, creo que a todos nos debe de quedar claro que la evaluación personalizada es la base de la intervención que debemos de realizar. Cuando no tenemos todas las evaluaciones de manera objetiva y comenzar con un programa de ejercicio puede ser de gran riesgo para el paciente, sobre todo cuando estamos hablando de patologías combinadas, como en este caso cardiopatía y enfermedad respiratoria. Obviamente, cuando un órgano de estos dos va a fallar, definitivamente el siguiente pues es el vecino. Entonces, definitivamente hay que trabajar de la mano todos para un tratamiento integral. Una evaluación objetiva, clara, nos va a dar la pauta de dar un tratamiento efectivo y sobre todo un monitoreo estrecho, un tratamiento personalizado como lo hacemos en los 2 programas. Nos van a permitir llegar a un objetivo claro, pero sobre todo seguro. Aquí debemos de trabajar mucho en cuanto a la seguridad del paciente y llevarlo poco a poco a las ganancias que todos buscamos. Pero definitivamente, si no hacemos una evaluación extensa que nos permita identificar todos estos riesgos, bueno, entonces estaremos dejando a un lado algún hilo que nos puede llevar a una complicación y obviamente el que va a pagar el plato roto, pues va a ser nuestro paciente. Entonces, bueno, pues de antemano, pues nuevamente muchas gracias. Creo que estos foros deberán de replicarse de manera más frecuente por beneficio de todos. Y pues bueno, felices, ¿no? De estar aquí. Bien, muchas gracias. Bien, buenas noches. Les agradecemos a todos por su participación. A nombre de AMLAR, les recuerdo que el tercer miércoles de cada mes, en la noche, a las 19 horas Perú, se está haciendo el ciclo de conferencias a cargo de los diversos comités. Tal es así que el próximo evento va a ser el día 21 de junio a cargo del Comité de Rehabilitación Neurológica, que nos dará una ponencia acerca de rehabilitación en pacientes con lesión de nervio periférico. Existen, como ustedes van viendo a lo largo de estas ponencias, diversos comités que están haciendo
actividades en beneficio de cada área de la rehabilitación, ¿no? En relación a cada área de la rehabilitación en beneficio de los médicos especialistas y residentes. Estas actividades las pueden ir visualizando a través de nuestras redes sociales de AMLAR, en Facebook que tenemos y en Instagram. Entonces nos vemos el 21 de junio. Muchas gracias a la doctora Lilia, a la otra Celina, al doctor Juan Carlos, a la doctora Arabelí. Perdóname, ¿querías agregar algo, Celina? Sí, nada más justo justificar uno de los objetivos de este subcomité de rehabilitación cardíaca que agradezco la invitación de la doctora Ara, pues es eso, conjuntar a más especialistas, a que nos unamos a poder integrar como tal varios objetivos en común, desde la dispersión del conocimiento, como también generarlo, ¿no? Entonces, pues estamos pendientes, agradecidos con ustedes por la invitación y pues bueno, que esto no nada más se quede solo en charla, sino que se haga un poquito más grande. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.